Bien, muchas gracias. El tema de esta noche eh, trata sobre la cartografía espiritual. La cartografía espiritual, bueno, es algo muy especial. Realmente es parte de un oficio profético, más profético que otra cosa. De hecho, la Biblia lo menciona. Y vamos a ver qué es la cartografía espiritual. Bueno, necesitamos recopilar una información sobre el territorio a conquistar. Hemos dicho que hay campañas de evangelismo, que hay estrategias para evangelizar la colonia, la calle donde vivimos, la ciudad, la nación, pero lo primero es recopilar la información del territorio, ¿no? En la guerra, los bandos que están luchando por la expansión de su imperio, la expansión de su nación, de su terreno, pues recopilan la información, ¿no? De lo que van a, a conquistar. Esta información, cuando el cartógrafo espiritual empieza a trabajar, va a ir a algunos museos, a libros históricos, a periódicos, bibliotecas, ¿no? A platicar con sociólogos, historiadores o con los propios residentes del lugar. Muchas veces los residentes del lugar tienen información valiosísima que nos va a abrir la visión espiritual. Dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Creo que este salmo en esta parte debe ser uno de los lemas del cartógrafo, ¿no? Va a empezar a hacer un estudio de conquista de territorios, ¿verdad? Y debe de pedir esa autoridad también, ¿verdad? Cuando se va a poseer un territorio, Dios también designa a la persona para dicha labor. Por ejemplo, ahí en la foto está el profeta Yuhani Sarikumpu, que es el hombre que Dios usó en su momento para empezar la mecha del avivamiento en Indonesia, más o menos hace 25 años, ¿no? Hace 25 años empezó un mover del Espíritu Santo y este hombre fue dirigido allá y en una forma pues inesperada lo invitaron a predicar en una iglesia con un grupo de pastores y el Señor le dio palabra para esa nación y esos pastores empezaron con un avivamiento. Ya había iglesias, ya había trabajo, ya había eh, pues el trabajo evangelístico, digamos, natural, pero faltaba un elemento sobrenatural. Y ese elemento sobrenatural, muchas veces Dios va a enviar a la persona capaz para que haga esa labor, ¿no? Dios es el que llama, unge, capacita y elige independientemente de su preparación humana a la persona que Él quiere. ¿Por qué? Pues porque sobre todo tiene una disposición, ¿no? Y de ahí se empieza a establecer toda ah, la estrategia, ¿no? Cuando se va a profetizar sobre la ciudad. Tuve la oportunidad de trabajar al lado de este hombre, es un hombre muy sabio, un hombre muy santo, sumamente, emana santidad, de veras esto se ve en pocas personas, ¿no? Eh, y cuando trabajamos en Acapulco, él hizo digamos que los diseños de una estrategia para trabajar en una ciudad coludida de pecado y los pastores de ahí, el hermano Josué Arzate, que era el presidente de la Alianza de Pastores, la captó de volada y empezaron a hacer un trabajo que todavía lo tengo en archivo y cuando se me ocurrió verlo la otra vez dije, Dios mío,
de verdad que el Espíritu Santo inspiró la táctica para activar a las iglesias de esta ciudad. Pero todo empezó por un hombre que dio la propuesta, ¿no? Consiste en ubicar dentro de un mapa los lugares que van a representar. La cartografía espiritual consiste en poner dentro de un mapa los lugares que representan focos de luz o bien focos de tinieblas, de pecado, ¿no? Uno tiene que valorar qué hay en cada ciudad y obtener con esta ayuda un vistazo de la ciudad, de la nación, del territorio, cómo realmente es y no como parece ser, ¿verdad? Recuerden que cada ciudad también tiene una habitación espiritual, tiene una población espiritual, tiene salvos y no salvos, es decir, conversos y no conversos. Tiene moveres a veces de crímenes, de trata. La otra vez estábamos aquí en la reunión de oración y los intercesores empezaron a decir, bueno, quisiera que empezamos a orar por Puebla porque hay muchos desaparecidos. La gente desaparece porque la alzan, la secuestran y ¿dónde fue? O la trata, ¿no? Tlaxcala, no se diga, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su lugar. Vean ustedes, podemos nosotros ver, por ejemplo, hoy día tenemos la facilidad del Google Maps, tenemos ver también todo el material posible sobre la ciudad donde vamos a trabajar, ¿verdad? Les decía, Carlos Anacondia mandaba un equipo antes de cada campaña evangelística, no solamente para aposentarse en oración y ayuno en un hotel de la ciudad, sino también para recorrer, identificar las fuerzas malignas operantes, ¿no? Porque esas fuerzas tienen estrategias, artimañas específicas, geográficas, ¿no? No sabemos que en los campos de ahí hay laboratorios de narcotráfico o templos de la Santa Muerte o hay preciosas iglesias evangélicas que están trabajando con todo. Tenemos que ver los focos de luz y los focos de tinieblas, ¿no? Vean ustedes, el enemigo ha intentado controlar el mundo en 4 áreas, ¿no? El poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder ideológico. Eso es lo que voy a ir mañana a ver en el Congreso, ¿no? Cómo el enemigo ha estado trabajando en el mundo estas áreas y cómo el enemigo posee el mundo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y recuerden, hermanos, también el Señor, el Espíritu Santo nos ha dicho que estamos en el mundo. No somos del mundo. Alguien diga gloria a Dios allá. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y entonces el príncipe de este mundo sedujo al Señor, lo quiso corromper con la tercera tentación cuando le hizo un ofrecimiento en una visión de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? Es como cuando vemos en un documental las grandes obras del mundo y que la Torre Eiffel y que el Empire State y entonces el diablo le mostró la tentación más sutil, la tentación más encantadora que puede vencer a cualquier hombre. Hay hombres que trabajan por su país, por el gobierno, de veras, hermanos, de repente se afilian a un partido político, tienen buenos ideales, nobles ideales de servicio, pero llegan y se sientan en la silla y haga usted de cuenta que esa silla está embrujada.
¿verdad? Que hay un trono, hay una potestad, y cambian. Y empieza la ambición de poder, la ambición de dinero, ¿no? Cristo fue tentado a adorar a Satanás, como lo hacen en oculto, hoy día lo hacen en oculto, muchos políticos, artistas, eh, hombres de negocios, gente famosa, religiosos incluso, están formando parte de esa área, ¿no? Han caído, han sucumbido en adorar al diablo, ¿no? A cambio de algo, ¿no? El diablo en su frenesí por derribar la obra de Jesús, el Hijo de Dios, le dice que le rinda un homenaje, el Hijo de Dios, rendirle el homenaje a un ángel rebelde, ¿no? ¿No? El orgullo fue la perdición del diablo, lo hemos visto en el curso. El problema fue el orgullo, la petulancia, ¿no? El diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró los reinos del mundo y entonces, vean ustedes, en una cumbre le mostró esa sutileza. Entonces, en el mundo, seguimos con el tema, pues vemos que hay lugares que están tomados, ya lo vimos esto, nos aconseja la cartografía obtener todo el material posible donde vamos a trabajar, vamos a identificar los planes del enemigo y una vez que tenemos las áreas contrarias al reino de Dios, entonces vienen las áreas importantes en la conquista territorial, ¿sí? Vean ustedes estas áreas, ya que las tenemos, vamos a hacer aquí una pausa, hermano Pedro, y vamos a someter al diálogo. Bien, hablando sobre las áreas importantes en la conquista territorial. Este es un tema fundamentalmente profético. Hemos visto cómo el Señor en las Escrituras manda a Ezequiel que haga un mapa de Jerusalén y que incluso profetice sobre ese mapa hecho en un tabique de ladrillo. Entonces, hay algunos argumentos bíblicos en la cartografía espiritual. Pero, ¿cuál es el objeto de la cartografía? Ubicar los lugares de tinieblas y de luz. Y si son de luz, pues bendecir y apoyar, porque nosotros somos hijos de luz. Por la gracia del Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Pero si son de tinieblas, bueno, nuestra lucha no es en carne ni en sangre. Y algo que tenemos que hacer nosotros es empezar a orar por los nombres propios, mencionando, a veces no sabemos, pero a veces mencionamos, ¿no? Los nombres de estos demonios, ¿no? Estos tienen nombres, ¿no? Como el que aparece ahí, yo no sé, ahorita no tengo apuntado el nombre, pero dentro de la demonología que manejan las caricaturas de los Goku y de esos que ven todos los chamacos en la televisión, ¿verdad? Tiene un nombre y tiene una acción, no solo el nombre, sino tiene una actividad, ¿no? Por ejemplo, nos mencionaban de la Santa Muerte, el Señor reprenda porque de santa no tiene nada, es un ente diabólico, ¿verdad? Y Jesucristo la venció porque Jesús, nuestro amado Señor, es la resurrección y la vida. Por lo tanto, es más fuerte que la muerte, ¿verdad? Pero sí decir espíritu de muerte, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Estoy tomando, cuando uno dice el nombre, estoy tomando el lugar que merece mi Señor, que me ha dado la autoridad como hijo de Dios y puedo reprender en su nombre, ¿verdad? Entonces,
Estos nombres también eh, se obtienen por revelación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué potestad está en la cantina? Está el alcoholismo, ¿no? Eso que ni qué espíritu eh, de ebriedad, espíritu de alcoholismo, espíritu de Baco, ¿no? Todos esos entes eh, relacionados, pues atarlos, los ato en el nombre de Jesús, que sueltan esos hombres borrachines que están afectando a su familia, están dejando a una mujer sin gasto, a unos hijos sin ropa para irse a beber en el alcohol, ¿verdad? Entonces, te ato en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, pero por sus nombres propios, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que uno va investigando, ¿no? Otras, las funciones, ¿no? A través de la forma como opera, ¿no? Potestad de homosexualidad, por ejemplo. A veces hay el homosexual del barrio que tiene sus amiguitas, sus amiguitos y hacen ahí sus orgías, se ponen a beber, hacen bailes, eso lo digo porque lo hemos visto aquí en Cuautlancingo, ¿no? Y espíritu de homosexualidad, ¿no? ¿Verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? No perviertes a los niños, no perviertes. Teatro, fuera, ¿no? Alcoholismo, si sabe usted que hay una bruja, bueno, pues reprenderla. Mire, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted no debe de temer. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuidado si también nuestra vida de oración, nuestra vida personal no está correctamente, pues es momento de pedir al Señor fortaleza, ¿no? Sí hay que ver el tipo de opresión que produce, ¿no? El tipo de opresión, ya vimos el nombre y la función, ¿sí? Los actos proféticos, ¿no? Por ejemplo, este pastor Maldonado decía, yo cuando voy a un lugar me quito los zapatos y declaro que es mío ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo un acto profético, como Dios le dijo a Moisés, es bíblico, quita el lugar, el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, ¿verdad? La promesa que le dan a Josué, ¿no? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, bueno, actos proféticos, ¿no? Este es uno de poner la planta en el lugar y decir, este lugar es de Jesucristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo eh, y todo lo que a él le pertenece, ¿verdad? Las columnas de iniquidad, hermanos, las hay a nivel mundiales, continentales, regionales. La clase pasada, nuestra hermana Hadassah hizo una honda contribución sobre las líneas ley, ¿no? Entonces los brujos les llaman chakras y nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas, ¿no? Como decía ella, nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero sí están allí esas líneas ley que los brujos trazan y los brujos hacen, ¿no? Entonces las hay a nivel mundial, hay a nivel continental, ¿no? Regionales, locales, asientos de prácticas de ocultismo, de satanismo, donde se pactan, ¿no? Y tenemos que detectarlas, ¿no? Detectarlas. Por ejemplo, cuando vienen los carnavales, el tiempo de carnavales, que es en abril y en mayo, ¿verdad? Esto es a nivel continental, a nivel continental. Empieza desde el carnaval de Mardi Gras, el de jazz allá en Luisiana, ¿no? Y va bajando en varias regiones. Usted puede ver
un carnaval en esta ciudad y luego otro en Mazatlán, Sinaloa, los famosos, ¿no? Luego el de Veracruz y luego así, y va a terminar hasta el de Río de Janeiro, pero ya pasó por muchos. Y hay quien hizo una cartografía de cómo se mueven los carnavales y ¿qué creen que salió? Una serpiente, una serpiente. ¿Verdad? Una serpiente así en el continente americano. ¿Y cómo se mueven esas potestades, no? ¿Y qué es un carnaval? Pues carne a Baal, ¿no? Es totalmente mundano. Entonces son tiempos también donde la iglesia puede orar, ayunar. Hay demonios, hermanos, que son guaridas de demonios, lugares. Por ejemplo, esta foto es de un nicho que está dentro de la Catedral de Puebla. Es una catedral pues muy famosa por su arquitectura, muy cara. Algunos dicen que los ángeles subieron una campana, ¿verdad? No se explican cómo el tonelaje de esa campana, de la famosa campana María, que es un peso impresionante en bronce, pues hay muchas leyendas de cómo la subieron, ¿no? Cómo la subieron hasta arriba de esas torres. Y no hay así algo, predomina la leyenda sobre la tecnología que usaron, ¿no? Pero bueno, ahí está la Catedral de Puebla y le llaman guarida de demonios, ¿no? Hay legiones y huestes y esas columnas han establecido sus cuarteles generales desde la antigüedad por el pecado de los ancestros. Yo recuerdo cuando recién, hace casi 30 años, venimos a radicar a Puebla, hace 27 años, mis hijas estaban chiquitas, ¿verdad? Y una ocasión andábamos en el Zócalo de Puebla y le dije a Rosy, oye, mira, está la Catedral de Puebla, que es una joya colonial. Vamos a ver, vamos a entrar al atrio a ver cómo. Entonces venía con mi hija Pamela, ¿verdad? Y la niña se resistió en entrar ahí, ¿no? Nos jalaba la mano y nos decía, no, papá, mamá, los patólicos no, los patólicos no. Y así decía que los patólicos, y nos daba mucha risa, ¿verdad? Porque una chiquita de 4 años, pero pensamos que espiritualmente esta niña estaba detectando la guarida de demonios que hay adentro de esas catedrales, ¿no? Y no entramos, o sea, dijimos, no, pues nosotros somos aleluyas cristianos, ¿verdad? Entonces, pero existen las guaridas de demonios, ¿no? Generalmente donde hay ritos religiosos, hay ritos místicos, satánicos, que el diablo toma para sí, ¿no? Otro lugar importante son las puertas de la ciudad. Cada ciudad tiene sus puertas. Hay ciudades que incluso tienen arcos, puentes, ¿no? Eh, entonces, las puertas de la ciudad aparecen en la Biblia como lugares estratégicos. Antiguamente en las puertas de la ciudad bíblicas de la Biblia se reunían los ancianos para conversar, para gobernar, para ver asuntos del bienestar de la ciudad. Eran los puntos de reunión, ¿no? Y las puertas de la ciudad es donde entra y sale la población. Son sitios que allí se puede ungir, se puede ver quién entra, quién sale, ¿no? Hay varios montes proféticos que conquistar, lo vimos, esto lo vamos a ver en el próximo tomo, el tomo número 5, los 7 reinos que están a nivel global. Vamos a ver el reino de la ciencia, el reino de la política, el reino de la educación, el reino de la industria, el reino del comercio, el reino de la música, el reino de la religión. Todos estos reinos
o, o montes, ¿no? Que están a nivel mundial, a nivel global, tienen un dominio, y la iglesia, los santos, los redimidos, también hemos de ver la influencia que hay ahí, por ejemplo, en la economía, en la política, eh, en todos estos reinos, ¿no? Eh, el ungimiento de la tierra es muy importante. Es una de las armas espirituales que trae territorialidad. El tocar el shofar también. No olvides que el arma de guerra espiritual más poderosa, pues va a ser la adoración también. Tomar un sitio con adoración, ¿verdad? Eh, a veces yo, cuando siento una opresión de cierto lugar, empiezo a cantar un himno, me inspira el Espíritu Santo, un himno, un canto, una adoración, y la canto hasta en voz alta, que yo mismo me oiga, ¿verdad? Y si veo que hay gente, pues me pongo mi cubrebocas, ¿no? Y empiezo yo a adorar, a orar. Pues no ven que estoy hablando con el cubrebocas, ¿no? Es una estrategia maravillosa de oración para la guerra espiritual territorial, ¿no? Entonces, el ungimiento del territorio. Ahora que estaban deteniendo mi auto, el jefe del Ministerio Público de aquí, de Ciudad Judicial de Cholula, que es de 3 municipios, jefe, y era una persona que está poniendo trabas y trabas y trabas. Todavía no me entregan el auto. Hoy hablé en el taller, me dicen que ya le están poniendo las piezas. Espero esta o la próxima semana, Dios mediante, no lo entreguen. Pero el Ministerio Público era el que estaba deteniendo, ¿no? O sea, los seguros no podían hacer nada porque había una persona, y fui a hablar con él. Y hermanos, le hablé en el nombre del Señor y le puse el dedo en la cara. Se lo puse así. Le dije, hay alguien, hay un Dios, le dije, hay un Dios. Y yo me llevé un poquito de aceite de la unción. Pues, generalmente ando trayendo mi botellita. Y yo le dije a Rosy, mi esposa, yo le voy a soltar ahí un chorrito sin que se dé cuenta dentro de su oficina, como un sello. Bueno, después de haberle dicho, lo demandamos. Yo lo demandé, mi esposa y yo lo demandamos. Y después de haberlo demandado, díganos si no nos soltó la liberación del auto, ¿no? La abogada nos decía, díganle, ¿qué quiere? Pues, ¿qué va a querer una persona así? ¿No? Pero le quedó la palabra, y ahí en su oficina le quedó unas gotas de aceite de la unción, y dijimos, Señor, esto representa la presencia del Espíritu Santo y que pasamos por aquí, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, son actos proféticos, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Ahí están envasando en forma artesanal, los que conocen, son las manos de mi mamá, que Dios le dio la instrucción de preparar. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, y la unción es derramada para consagrar un lugar, desatar la presencia del Espíritu Santo por la fe. El aceite no tiene nada. El que unge los cielos es Jesucristo. Él es el Mesías, el ungido, y de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero es un símbolo, ¿sí? Aquí estamos arriba del pico de Orizaba, hasta arriba. Si ustedes ven, una de las chicas tiene una botella de vino de uva, yo tengo el aceite de la unción, una persona tiene sal, ¿no? Y entonces ahí estamos haciendo una libación sobre piedras. Vean, todas las piedras tienen versículos bíblicos. Hicimos un pequeño altar de piedras con versículos bíblicos. Están las banderas de Israel, de México. Esto fue un trabajo de oración profética, estratégica, allá en el Pico de Orizaba.
la montaña más alta del país, ¿no? Y ahí estuve con la compañía profética que convoqué y el Señor nos respaldó y estuvimos, y ahí estaba cayendo algo de lluvia, pero vean ustedes, ¿no? Se hizo esto. Y bueno, ahí está el aceite de la unción. El Señor nos ha enseñado cómo consagrarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta vez estuvimos con, vean ustedes, profetas de oficio. Estaba el hermano Shofar Milhamad, hasta trae su gorra de la Armada de Israel. Está el profeta argentino Omar Hilari, está el profeta mexicano Javier Hermoso, ahí estamos. Y estaba ahí la compañía profética, ¿no? Estuvimos haciendo decretos, una serie de situaciones fuertes a favor del país, de la nación, de Latinoamérica, pidiendo México para Cristo, Latinoamérica para Cristo, bendeciendo a los pastores, a los obreros, a todo el pueblo de Dios, a los evangelistas, pidiendo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vamos de subida, y cuando sube uno, pues hay que tener cierta preparación, ¿verdad? Cierta preparación física. Y bueno, entonces, pues con esto damos terminado este tema de los sitios, que hay que detectar, ¿no? Que hay que detectar. Nada más tomamos una parte de los sitios